El Chaguala se erige como el medidor objetivo y el eje moral de la narrativa, como la única entidad de rectitud inamovible frente a un entorno humano degradado por las pasiones desordenadas. La montaña funciona simultáneamente como espejo de impotencia y muro de contención psicológica. Para Ernesto, el mestizo estancado en la pasividad contemplativa de su niñez, el cerro es el lienzo oscuro donde proyecta su intelecto frustrado y sus fantasías vengativas, mientras que para el Kutu, desprovisto de toda fortaleza viril y agencia, la imponente inmensidad de este taita se reduce a un escudo topográfico y una excusa determinista detrás de la cual huye para sepultar en el anonimato la vergüenza de su propia cobardía moral. Para empezar, al Chaguala se le invoca 3 veces dentro del desarrollo de la narrativa del cuento, de las cuales 2 vienen de la voz del narrador y 1 de la voz de Kutu. La primera mención ocurre en el siguiente contexto. Ernesto le confiesa a Justina su amor. Cito: Justina, y te pareces a las torcasas del Saucilloc. Pero Justina le responde con una negativa, dejando en claro que no son iguales. Después de su derrota, Ernesto corre al molino viejo a refugiarse de la vergüenza de haber sido excluido de la rondita de los indios. Y ahí sucede la mención. Cito: correteaban en las laderas del Chaguala. Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Para seguir después con la siguiente descripción. Y miré desde allí la cabeza del Chaguala. El cerro medio negro, recto, amenazaba con caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas y en las noches claras conversaban siempre dando las espaldas al cerro. Si te cayeras de pecho, Taita Chaguala, nos moriríamos todos. La próxima mención ocurre cuando, después de que Ernesto ve medio apagado al Kutu, le pregunta qué pasa y este le confiesa fríamente, cito: Don Froilán la ha abusado, niño Ernesto. Y en respuesta a este estímulo, Ernesto primero siente desolación para después expresar su rabia y frustración. Kutu responde diciendo que no puede hacer nada porque es indio. Ofrece a Justina como quien quisiera consolarle y acá ocurre, pues, ¿no? La segunda mención. Me arrodillé sobre la cama. Miré al Chaguala que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche. Kutu, cuando sea grande voy a matar a Don Froilán. Y en última instancia se menciona en el desenlace. Ya cuando Ernesto despreciaba al Kutu, en la mañana le confronta diciéndole que es un cobarde por temblarle a Don Froilán y asesino por desfogar sus frustraciones contra los becerritos. Y el Kutu responde con cierto miedo. Cito: yo no más acaso, tú también, pero mírale al Taita Chaguala, 10 días más atrás me voy a ir. Y procede a alargarse. Y regresando a la postura del inicio, hay que fijarse en cómo cada uno se refiere al Chaguala, en qué tiempo del día se le hace referencia y el personaje que lleva a cabo la acción. Ernesto describe al Chaguala como recto, amenazaba con caerse, daba miedo por las noches, terrible y fúnebre, y dejan bien en claro de que tiene la capacidad de matarlos a todos. Esto pasa en ambas de sus menciones. Kutu, a cambio, ni siquiera lo describe y hace referencia al cerro una vez y con cierta reverencia, dándole el título de Taita, que también anteriormente usa Ernesto, pero en un contexto distinto. Entonces se puede concluir firmemente de que el Chaguala, al ser un cerro y una divinidad a la vez, es inamovible, fuerte, impositivo y hasta una especie de deidad tiránica, ¿no? Comparable a una especie de muralla enorme. Los indios le tienen terror y Ernesto le tiene miedo de noche. En el tiempo, cuando Ernesto describe al Chaguala, lo hace de noche. Los que no pueden mirar de noche son los indios, lo que deja claro que Ernesto no es indio. Y cuando Kutu habla del Chaguala, lo hace de día y con reverencia. Ernesto no es indio, entonces Ernesto puede
mirar al chaguala de noche. Kutu es indio y por lo tanto Kutu no puede mirar al chaguala de noche. Esto dice bastante de la relación entre Ernesto y Kutu, porque Ernesto, como mestizo, tiene cualidades y libertades distintas. Ojo al énfasis, distintas a las de Kutu. La prohibición de no poder mirar cierta cosa de noche es parte integral de su categoría de indio, simbolizando también el determinismo. Yendo más allá de la simple interpretación dialéctica y marxista de la simbolización, de la relación entre las clases sociales, ya, acá la intención es darle un análisis moral. Habría que observar también en qué momentos pasan las invocaciones del chaguala y, bueno, en general en qué momentos se le menciona. Cuando Ernesto mira al chaguala, lo hace en momentos de frustración e impotencia, como en su primera y segunda mención. Cuando lo describe, expresa en él su frustración, que es producto de su resentimiento destructivo. Para Ernesto, el chaguala es el espejo monumental de su propia impotencia y el altar de su resentimiento. Recordando un poquito su primera mención, es la declaración de una especie de nihilismo infantil, que como no puede poseer a Justina, ni pertenecer orgánicamente al mundo indio, fantasea con que el cerro colapse y arrase con todo en el valle. Es la herramienta imaginaria de su rabieta destructiva. Si el valle no lo acepta, entonces que desaparezca. En su segunda mención, Kutu asume su cobardía determinista frente a Ernesto, diciendo soy indio, y ofreciéndole a Justina, ¿no?, como si fuera un objeto o un consuelo, legitimando en todo caso la condenable acción de don Froilán. ¿Ya? Acá la montaña ya no amenaza con caerse de pecho, sino que se vuelve terrible y fúnebre, ¿no? Ojo a las palabras. Entonces, Ernesto acaba de presenciar la muerte de Kutu como él lo percibía. Presenció la muerte de un hombre y la de su principal referencia de hombría, pero no cualquier tipo de hombría, sino la de una especie de masculinidad india, no sabiendo de que Ernesto quería pertenecer desesperadamente a esta categoría. Entonces el cerro se hace una especie de altar oscuro donde Ernesto jura venganza. Y ojo acá el dato, cuando Ernesto jura venganza dice cuando sea grande. Ernesto es niño y no puede ejercer justicia real en el momento. Para él, el chaguala es el testigo ante el cual legitima su odio, pero que también usa para excusar su inacción en el presente. Jurar venganza a un futuro es la forma más trágica de admitir que hoy no se puede hacer nada. Y entonces, para Kutu, ¿qué es el chaguala? Recordando su única referencia al cerro, él hace un descargo, antes que todo. Yo nomás acaso, tú también, ¿no? Haciendo referencia a que él no era el único torturando a los inocentes becerritos, ¿no? Entonces, Ernesto era cómplice de hecho. Luego invoca al chaguala. Entonces, para Kutu, el chaguala es exactamente la excusa topográfica y el muro de impunidad para su miseria moral. Kutu usa al taita para desviar también su culpa, evade. Lo invoca para justificar que su problemita lo supera. Después dice que se irá 10 días atrás, en vez de asumir errores y reparar daños, ¿no? Entonces, acá confirma que no es hombre, porque carece de virtud y lo hace frente a Ernesto una vez más. Porque hace todo lo opuesto a un hombre, abdica de su voluntad. No tiene fortaleza para lidiar con la vergüenza de las burlas de los comuneros y necesita escapar. Necesita interponer la montaña entera entre su nueva vida y la mirada fulminante de Ernesto. El chaguala le sirve
para borrar del mapa la jurisdicción de sus propios pecados, sabiendo de que en la cosmovisión andina y rural, una divinidad así como el Chaguala es tutelar, cuida, protege, vigila. Cabe mencionar que las menciones del cerro son fugaces y esporádicas, aparentemente. En realidad estaría marcando un ritmo en el desarrollo de la trama, pero también se hace notar como una omnipresencia, ¿no? Que es testigo pasivo, ¿no? De los acontecimientos y la degradación del personaje de Kutu. En conclusión, el Chaguala es un medidor de la moral objetiva porque mide qué tan esclavo es el personaje de sus miedos y determinismo. A Ernesto le mide a favor de agencia, porque Ernesto, al ser mestizo y tener un pie, entre comillas, en la racionalidad, su intelecto no está totalmente sometido al terror paralizante. Por eso su medición indica que tiene la libertad suficiente para mirar la mole oscura de noche, aunque sienta miedo de todas maneras. Y por otra parte, a Kutu le mide en contra. El Kutu reprueba esta medición. Su voluntad está tan castrada que la superstición, entre comillas, le gana. No puede mirarlo de noche. El Chaguala demuestra que el Kutu es un esclavo mental antes que ser un esclavo físico de la hacienda. También mide la madurez moral. La montaña es el ideal de lo que un adulto virtuoso debería ser. Cuando ponemos a los personajes frente a su inmensidad, podemos medir su estatura moral. Y no creo que este sea un uso casual. Yo creo que es bastante arbitrario, ¿no? Hacer ese contraste con la inmensidad de la montaña y la pequeñez del hombre, ¿no? Para Ernesto, él que es el niño resentido, la medición expone su inmadurez. No ve en el taíta una figura de orden, sino un arma. Lo mide y dice: como yo soy chiquito y yo no puedo, ojalá tú te caigas y mates a todos. Un ejemplo, ¿no? Entonces el cerro mide su impotencia. Y en el caso del Kutu, que es el medio hombre o hombre a medias o el cobarde, ¿no? El Chaguala expone que el Kutu es moralmente minúsculo. Cuando Ernesto le canta sus verdades, el Kutu no tiene hombría para responder, así que invoca la grandeza del cerro, diciéndole: mírale al Taita Chaguala, para tapar su propia pequeñez. Y sale huyendo detrás de él, de hecho, se esconde detrás de él. Si el Chaguala es un eje que mide, en todo caso sería un eje vertical, porque acá entra la figura de Justina, que sería otro eje que mide, pero es un eje horizontal dentro de la narrativa. El análisis de Justina dentro de la narrativa también es importante, porque funcionalmente es la leña que le da la potencia, pues, ¿no?, al fuego del motor de la narrativa, ¿no? Y es el objeto del drama. Dentro de la arquitectura de Warma Kuyay, Justina se erige como el eje horizontal y el medidor terrenal inamovible de la narrativa, operando como el ancla vital que contrapesa la tiranía fúnebre del Chaguala, situada exactamente en el centro de la rondita. Es el corazón vivo y orgánico del cosmos indígena, y su belleza está casi siempre ligada a la tierra. Su inacción absoluta la convierte en el catalizador pasivo que desnuda la carencia de virtudes de los hombres que la orbitan. En su figura, Don Froilán revela su concupiscencia tiránica al profanarla como un objeto de consumo. El Kutu consuma su bajeza moral al cosificarla y ofrecerla como botín de consuelo, traicionando a su propia comunidad, y Ernesto refleja su propia parálisis espiritual.
ahogándose en una pasión desordenada, que lo condena a ser un eterno espectador exiliado frente a un mundo al que jamás podrá pertenecer orgánicamente. A Justina se la menciona casi en cada párrafo, desde el inicio hasta el final, y está presente entre los hombres, y al contrario del Chaguala, está constantemente siendo invocada, ¿no? Justina es descrita y relacionada casi siempre con elementos de la naturaleza que Ernesto entiende como bellos. Y cito: Justina, y te pareces a las torcasas del Saucilloc, torcasas, ¿no? Y ella era bonita, su cara rosada estaba siempre limpia, sus ojos negros quemaban. No era como las otras cholas, sus pestañas eran largas, su boca llamaba al amor y no me dejaba dormir. A los 14 años yo la quería, sus pechitos parecían limones grandes, limones, y me desesperaban. A la orilla de ese río espumoso, oyendo el canto de las torcasas y de las tuyas, yo vivía sin esperanzas, pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo, cielo, en esa misma quebrada que fue mi nido. Vivía alegre en esa quebrada verde, llena de calor amoroso del sol, ¿no? Entonces, durante la narración y sus menciones, Justina simboliza el arraigo a la tierra y el eje de la identidad de Ernesto. Es de hecho, ¿no?, como acabamos de ver, el símbolo que representa la indianidad, pero no cualquier indianidad, pues es la indianidad para Ernesto, el niño y el mestizo, ¿no? Y Justina cantaba en el medio, ¿no?, citando: ese puntito negro que está en medio es Justina, y yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella ríe, llora cuando sus ojos miran al cuto. ¿Por qué pues me muero por ese puntito negro? Justina está siempre en el centro de atención, y durante el festejo del cual Ernesto fue excluido, estaba en medio de todo. El puntito negro pues es lo que Ernesto no puede alcanzar. La describe con lejanía porque al ser niño, pero mestizo, es excluido y no tiene la capacidad de pertenecer ni de agencia sobre Justina. Es también Justina una entidad pasiva, pero no es omnipresente, como acabamos de ver. Es un algo, entre comillas, por lo que Ernesto y Kutu se pelearían, aunque Justina no es de Ernesto, es de Kutu, y como Ernesto es niño, no la puede poseer. Kutu reafirma su incapacidad de hacer y el poder de Don Froilán, ofreciendo a Justina, ¿no? Cito: Kutu, te ha despachado Justina. Don Froilán la ha abusado, niño Ernesto. Más adelante: ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera. Te vas a dormir otro día con ella. ¿Quieres, niño, acaso? Justina tiene corazón para ti, pero eres muchacho todavía, tiene miedo porque eres niño. Más adelante: mejor esta noche vamos a Justina. El patrón seguro te hace dormir en su cuarto. Que se entre la luna para ir. A lo que Ernesto comenta, ¿no? Su alegría me dio rabia. Mucho más adelante, Ernesto exclama lo siguiente: Kutu, mejor mataremos los dos a ella. Llévame donde Justina, Kutu, eres mujer, no sirves para ella, déjala. Y Kutu responde, ¿no? ¿Cómo no, niño? Para ti voy a dejar, para ti solito. Recordemos siempre, pues, que Justina simboliza sólidamente la indianidad a la que Ernesto quiere pertenecer. O bueno, no pertenecer, en todo caso, poseer, ¿no? Viendo también el uso de las palabras. Justina también sirve como espejo por el que se muestra la cobardía de Kutu, como anteriormente ya habíamos visto, y Kutu la abandona por ser un medio hombre. ¿Ya? Ernesto también es medio hombre, pero porque es niño, y también es medio indio porque es mestizo.
Kutu es feo y Justina es bella. Justina, así como el Chaguala, también contrasta con Ernesto y Kutu, ¿no? Y acá está el contraste. Cito: le miré de cerca, haciendo referencia a Kutu. Su nariz aplastada, sus ojos casi oblicuos, sus labios delgados ennegrecidos por la coca. A ese le quiere. Y acá está el contraste. Y ella era bonita. Su cara rosada estaba siempre limpia, sus ojos negros quemaban, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y en las últimas menciones se nos revela literalmente lo que Justina es, a la vez describiendo lo que Ernesto entiende como hombría y por qué él no puede acceder a ella, haciendo énfasis también en la lejanía con la que siempre describe a Justina. Cito: yo me quedé junto a don Froilán, pero cerca de Justina, de mi Justinacha ingrata, contemplando sus ojos negros, oyendo su risa, mirándola desde lejitos, era casi feliz, porque mi amor por Justina fue un guarmacuya, y no creía tener derecho sobre ella. Sabía que tendría que ser de otro, hombre grande que manejara ya su riago, que echara ajos roncos y peleara a látigos en los carnavales. Yendo más allá de la simple interpretación de lo que simboliza Justina y su interacción con el hombre en general, nos dice algo clave sobre los personajes que se mencionan. Entonces, ¿qué es Justina para el resto? Para Ernesto, Justina no es un ser humano, pues amado en su dignidad, sino es la materialización de su propia fractura identitaria y moral, ¿ya? Es el trofeo inalcanzable de la indianidad, entre comillas. Justina es el centro de gravedad del mundo andino, como lo representa bien en La Rondita, al que Ernesto anhela pertenecer, o bueno, poseer, pero del cual está excluido orgánicamente. Al ser ese puntito negro en el medio de la comunidad, ¿ah?, ella representa la esencia viva de la tierra. Para Ernesto, el mestizo forastero, Justina es la identidad andina, ¿no?, que solo puede contemplar desde lejitos, sabiendo con mucha amargura, ¿no?, en su corazón, que su condición de niño y su herencia cruzada al ser mestizo le prohíben entrar a ese círculo, y por lo tanto le prohíbe también poseer a Justina. Es también el objeto de una pasión desordenada, ojo a la palabra desordenado. Su amor no es virtud para nada, porque es un niño, ¿no? Es concupiscencia y egoísmo. Ernesto no la describe desde el respeto, ¿no?, digamos, a su persona, sino que lo hace desde el apetito, viendo también la clase de adjetivos que usa para describirla, ¿no? Los limones, la boca, los luceros, que en general expresan el deseo desordenado, una vez más, que tiene Ernesto hacia Justina, ¿no? Como es un afecto desordenado que solo busca poseerla para validar su propia pertenencia al valle, su reacción ante el abuso de don Froilán es pues brutal y visceral, ¿no? En vez de compasión o sed de justicia, propone más bien todo lo contrario, ¿no? Dice: mataremos los dos a ella, la quieren matar. Para Ernesto, si el objeto que idealizaba ha sido manchado y ya no le sirve para saciar su vacío de identidad, entonces prefiere destruirlo. Es impuro ahora. Entonces Justina también para Ernesto es la coartada para su parálisis espiritual. Al escudarse en el Warmakuyay, este concepto, ¿no?, de el amor inofensivo de niño, Ernesto se absuelve a sí mismo de cualquier responsabilidad moral. En lugar de asumir el reto de forjar virtudes reales como la justicia, la fortaleza, la templanza, ¿ya?, se rinde y delega la hombría a una caricatura de violencia brutal, ¿no? Como menciona, ¿no?, que ahora Justina debería ser, ¿no?, de un hombre grande que manejara ya su riago.
Justina es el espejo donde Ernesto justifica su pasividad, prefiriendo el papel de espectador melancólico antes que el de un hombre recto. Ernesto no usa a Justina para un crecimiento, la usa más bien para justificar su inmadurez. Más adelante y más explícitamente hay que también analizar los verbos que usa, ¿no? Como contemplar, oír, mirar. También fijarse en el casi feliz que menciona. Después de su casi feliz, a continuación describe su amor como un Warmakuyay, ¿no? Es un hombre a medias y un indio a medias. Por lo tanto, su felicidad no es completa porque no tiene a Justina completa. Porque para tenerla debe ser un hombre completo y un indio completo, ¿no? Si para Ernesto es el trofeo inalcanzable y la excusa de su inacción, para Kutu es la prueba material de su cobardía y su simple objeto de trueque. Es entonces Justina para Kutu el botín transaccional, ¿no? Y la cosifica de manera absoluta. Para Kutu, Justina carece de una dignidad humana y de un fin trascendente, como lo hemos visto también en el caso de Ernesto. Y tampoco es pues una mujer a la que deba proteger, amparado en el deber moral y la justicia. Cuando Froilán abusa de Justina, Kutu no siente el honor herido, ¿no? Y tampoco busca pues restaurar el orden. Su reacción es más bien de rebajarla a una especie de moneda de cambio. Al ofrecérsela a Ernesto, como dice, ¿no? Para ti voy a dejar, para ti solito. La usa como un soborno miserable para consolar al niño, intentando tapar su propia incapacidad de defenderla. Es también entonces el espejo de su cobardía viril. Si el Chaguala mide el terror irracional de Kutu hacia la autoridad, Justina mide su absoluta falta de virtud frente a los suyos. En la tradición clásica, ya, la verdadera resiedumbre del hombre se demuestra en la protección de los más vulnerables y también pues en la defensa de un bien, ¿no? Kutu tiene el cuerpo del hombre grande que tanto anhela también Ernesto y que envidia también de hecho porque él maneja el surriago, pero al agachar la cabeza y dejar que profanen a su concubina sin oponer resistencia, Justina se convierte en la prueba viviente de su castración moral y espiritual. Y Justina es también la fachada de su falsa hombría, ¿no? Antes del abuso, poseer a la mujer más bella del valle y el centro de la rondita era lo que validaba el estatus de Kutu entre los comuneros. Sin embargo, esta es una masculinidad de pura apariencia, basada en la fuerza bruta y no en el carácter. Cuando el patrón irrumpe y toma a Justina, esa fachada se desmorona. Sin ella como adorno de su hombría y habiendo quedado al descubierto como un cobarde frente a Ernesto y la comunidad, el Kutu no le queda más remedio que huir, pues, para seguir fingiendo ser hombre, pero en otro lado, ¿no? Ernesto, antes de despreciarlo al Kutu, anhelaba tener lo que él tenía. Ernesto le tiene envidia. Como Kutu no supo proteger lo único que le causaba envidia, Ernesto lo desprecia. Justina mide también entonces la voluntad de los personajes. Y en especial a Kutu le juega mal, pues, porque dejar a Justina y abandonarla le significa renunciar o claudicar a su indianidad, entre comillas. Y para Ernesto también simboliza la renuncia pasiva de contemplarla, pero no poseerla. Recordemos siempre, pues, que Justina simboliza sólidamente la indianidad a la que Ernesto quiere pertenecer, pero a la que Kutu renuncia. Y concluyendo con todo el cuento y como análisis final, ¿no? ¿Hasta qué punto es don Froilán el verdadero antagonista del relato?
¿O su presencia es únicamente el detonante material que expone la profunda crisis de voluntad y la carencia de virtudes en el resto de personajes? Si retiramos la figura del amor de niño como escudo narrativo, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la inacción de Ernesto frente a la tragedia que contempla? Si la antropología define la cultura como una realidad orgánica, dinámica y móvil, ¿por qué la narrativa estructura el cosmos andino a través de dos ejes inamovibles, el Chaguala en lo vertical y Justina en lo horizontal, que terminan determinando pasivamente la conducta de los hombres? Al reducir el mundo indígena a estos elementos estáticos y determinantes que no admiten transformación, ¿no se está petrificando la cultura y extirpando la verdadera agencia del hombre andino? Y en última instancia, ¿a quién, le pertenece hoy esta representación arguediana del hombre andino? ¿Y qué tipo de identidad estamos asumiendo como propia si heredamos una lectura que romantiza la impotencia y justifica el determinismo?